Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha robado el corazón. Como ya habrán visto en el título, hoy hablamos de cómo Mert sorprendió a Afra en una cena romántica. Y créanme, la sorpresa fue de esas que te dejan sin aliento. Si les encantan las historias de amor, los gestos bonitos y sobre todo, las sorpresas inesperadas, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Así nunca se perderán ninguna de nuestras historias y se unirán a nuestra increíble comunidad. Dicho esto, prepárense porque vamos a contarles todo sobre este momento mágico que ha capturado la imaginación de muchos. Imaginen la escena, amigos. Afra, una mujer que quizás ha tenido un día ajetreado, sumida en las responsabilidades cotidianas, o tal vez simplemente anhela una velada tranquila, llega a casa o a un lugar acordado esperando, quizás, una cena normal y corriente. Sin grandes expectativas, solo el deseo de desconectar y disfrutar de un momento agradable. Pero Mert tenía otros planes, planes que superaban con creces la previsión de Afra. Y es que a veces los detalles más pequeños, esos gestos que parecen insignificantes a primera vista, son los que marcan la diferencia, ¿verdad? La sorpresa no fue solo la cena en sí, aunque ya de por sí prometía ser algo especial, sino todo lo que la rodeó, la atmósfera cuidadosamente orquestada, la planificación meticulosa que sabemos que requirió y, por supuesto, el amor palpable que Mert puso en cada uno de esos detalles. Se dice que el camino al corazón de alguien pasa por el estómago, pero en este caso, fue mucho más que eso. Fue un despliegue de ingenio, dedicación incansable y sobre todo, un profundo conocimiento de lo que hace feliz a Afra, de esos pequeños placeres que la hacen sentir querida y especial. Todo comenzó, según los rumores que hemos podido recopilar, con una invitación que parecía de lo más casual, casi un pretexto para que Afra se pusiera en marcha sin sospechar nada. Quizás un mensaje sencillo diciendo: «Tengo una sorpresa para ti esta noche, ¿puedes venir a tal sitio a las 8? O tal vez fue aún más sutil, un día aparentemente normal, y de repente Mert aparece con un plan improvisado, una sugerencia para salir, una pequeña aventura inesperada. Lo importante es que Afra en ningún momento se imaginó la magnitud de lo que estaba por vivir. Cuando llegó al lugar, que se rumorea que fue un rincón íntimo y cuidadosamente decorado, quizás un lugar con vistas espectaculares que roban el aliento, o un sitio que tuviera un significado especial para su historia de amor, se encontró con una escena que, sin duda alguna, debió sacarle una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa que se extendería por todo su rostro, iluminándolo. Primero hablemos de la inmersión sensorial. La vista, el olfato, el oído. Imaginen las luces tenues, quizás la danza suave de velas parpadeantes creando un ambiente acogedor, íntimo y profundamente romántico. Un escenario que invita a la relajación y a la conexión. Flores, por supuesto, un clásico infalible que nunca falla. Pero no flores cualquiera, no. Seguramente las flores favoritas de Afra, esas que evocan recuerdos felices, que la transportan a momentos especiales, con ese aroma delicado y envolvente que impregna el aire. ¿Y el sonido? ¿Qué había de música? Seguramente una playlist cuidadosamente seleccionada, una banda sonora personalizada con canciones que les recuerden a momentos compartidos, a sus canciones, a esa melodía que solo ellos dos entienden, la música de su propia historia. Mert no dejó absolutamente nada al azar, cada detalle, cada estímulo, estaba pensado para crear una experiencia completa. Luego, la comida. Ah, la comida. Ese elemento que siempre juega un papel crucial en las veladas románticas. No se trataba solo de pedir algo a domicilio o de una cena genérica. Mert debió haber puesto manos a la obra y cocinado él mismo, demostrando su destreza culinaria y su dedicación. O quizás encargó un menú personalizado a un chef, un menú que reflejara los gustos de Afra a la perfección, esos platos que ella adora, que la hacen suspirar de placer. Podría ser algo que ella le haya enseñado a preparar, un plato con un significado sentimental, o ese postre que la hace soñar despierta. La presentación, seguro, impecable. Cada detalle en el emplatado, cada guarnición, pensado para deslumbrarla, para deleitar su vista antes incluso de que sus papilas gustativas entraran en acción. ¿Y la bebida? ¿Qué tal un buen vino que armonizara a la perfección con los platos, o quizás su cóctel favorito, preparado con esmero? Pero la sorpresa no se detuvo ahí,
no se limitó a la esfera gastronómica. Porque Mert, además de ser un romántico empedernido, parece ser un hombre detallista hasta la médula, alguien que entiende que el amor se demuestra en los pequeños gestos. Se habla de que pudo haber incluido pequeños obsequios, detalles que la hicieran suspirar de emoción. Notas escritas a mano con palabras sinceras y cargadas de sentimiento, o incluso detalles que aludieran a sueños o planes futuros que comparten. Imaginen una pequeña caja con algo que ella deseaba desde hace tiempo, un capricho que se ha guardado para una ocasión especial. O quizás, y esto es solo especulación, una fotografía enmarcada de un momento especialmente feliz de su relación, un recuerdo tangible de su camino juntos. O tal vez un detalle que representara un proyecto que ella tiene en mente, una muestra de apoyo incondicional a sus aspiraciones. Es ese tipo de gestos, los que demuestran que no solo la conocen a la perfección, sino que la apoyan, la inspiran y creen en ella. La conversación, seguro, fluyó de manera natural y profunda. Sin presiones, sin distracciones innecesarias, sin el bullicio del mundo exterior. Solo ellos dos, inmersos en su burbuja de intimidad, compartiendo risas cómplices, recordando momentos especiales del pasado y vislumbrando anhelos y sueños para el futuro. Mert debió haber aprovechado este momento para expresarle a Afra cuánto la quiere, cuánto la aprecia, cuánto valora su presencia en su vida, y quizás, para reafirmar su compromiso, para hablar de su futuro juntos, para trazar nuevas metas y aventuras. No se trata solo de una cena, es un momento para fortalecer la conexión, para reafirmar los lazos que los unen, para recordar por qué eligieron compartir sus vidas. Y la reacción de Afra, ¿cómo creen que fue? Podemos imaginarla radiante con los ojos chispeantes de emoción, quizás hasta con alguna lágrima de felicidad asomando en sus párpados. Es el tipo de sorpresa que te recuerda porque estás con esa persona, que te hace sentir amada, valorada y profundamente afortunada. Imaginen su sonrisa, una sonrisa genuina y sincera, su mirada de gratitud hacia Mert, una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Es ese intercambio de miradas, de gestos sutiles, de sonrisas compartidas, lo que hace que estos momentos sean tan especiales, tan inolvidables. Detrás de esta magnífica sorpresa, hay una historia. Una historia de amor sincero, de dedicación desinteresada, de querer hacer feliz a la persona que amas por encima de todo. Mert no solo organizó una cena, creó una experiencia, un recuerdo imborrable. Una experiencia que sin duda alguna, Afra atesorará por mucho tiempo, un tesoro guardado en el cofre de sus memorias más preciadas. Es la demostración palpable de que el amor, cuando se pone empeño, cuando se invierte tiempo y corazón, puede crear momentos verdaderamente mágicos, momentos que trascienden la rutina y nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas. Y es verdaderamente inspirador ver cómo, en medio de la vorágine de la rutina diaria, de las responsabilidades y los compromisos, se toman el tiempo para cultivar la relación, para nutrir el amor y para sorprenderse mutuamente, para mantener viva la chispa. ¿Y qué podemos aprender de esto, queridos amigos? Pues que las sorpresas no tienen por qué ser extravagantes, costosas o grandilocuentes. Lo verdaderamente importante es el pensamiento, el esfuerzo invertido y, sobre todo, el conocimiento profundo de la otra persona. Un detalle que para ti puede parecer pequeño o insignificante, para la otra persona puede significar el mundo, puede ser la confirmación de que te conocen, te entienden y te quieren de una manera especial. Ya sea una cena casera preparada con esmero con su plato favorito, una escapada improvisada a un lugar bonito que sabías que le encantaría, o simplemente un ramo de flores sin motivo aparente, lo que importa es el mensaje que se transmite. Pienso en ti y quiero hacerte feliz. Mert ha demostrado con este gesto que ser detallista y romántico no es algo del pasado, no es una reliquia de otras épocas. Es algo que se vive, que se practica, que se cultiva en el presente. Y Afra, con su reacción, con su emoción palpable, ha validado ese esfuerzo, mostrando que los gestos de amor sinceros son recibidos con el corazón abierto, que son apreciados y devueltos con creces. Es un círculo virtuoso de afecto y gratitud, un ejemplo de cómo las relaciones se fortalecen a través de la comunicación, la dedicación y los gestos que demuestran amor. Y esto, amigos míos, es lo que hace que las historias de amor nos inspiren, nos emocionen y nos hagan creer en la magia que podemos crear en nuestras propias vidas, en la belleza de los momentos que compartimos con quienes amamos. Es fascinante pensar en la planificación que debió haber detrás de todo esto. ¿Cuántas veces habrá ido Mert a comprar los ingredientes perfectos, aquellos que sabía que le encantarían a Afra?
¿Cuánto tiempo habrá dedicado a pensar en la decoración, en cada flor, en cada vela? ¿Cómo habrá mantenido el secreto, orquestando cada detalle sin levantar sospechas? Todo ese esfuerzo, ese trabajo minucioso que probablemente pasó desapercibido para Afra hasta el momento culminante de la sorpresa, es lo que eleva este gesto de una simple cena a un recuerdo imborrable, a un hito en su relación. Es como si Mert hubiera orquestado una pequeña obra de teatro, una comedia romántica, con él mismo como protagonista entregado y Afra como la audiencia especial y amada, la estrella de su propia función. Y lo más bonito de todo es que al final del día, no se trata de opulencia, de gastos exorbitantes o de demostraciones ostentosas. Se trata de la intención genuina de hacer a alguien sentir especial, de demostrarle que es la persona más importante del mundo en ese momento. Y eso, amigos míos, es un regalo que no tiene precio, un tesoro que va más allá de cualquier valor material. Es el regalo del amor, de la dedicación y de la conexión humana en su máxima expresión. En resumen, lo que hemos visto hoy es un ejemplo maravilloso de cómo el amor, la dedicación y un poco de planificación inteligente pueden crear momentos inolvidables. Mert sorprendió a Afra con una cena romántica que fue mucho más allá de la comida, involucrando todos sus sentidos, estimulando sus emociones y demostrando un profundo conocimiento de lo que ella valora, de lo que la hace sentir amada y feliz. Fue una noche de detalles minuciosos, de atmósfera mágica, de conversación significativa y, sobre todo, de amor palpable que flotaba en el aire. Un recordatorio poderoso de que los gestos románticos y las sorpresas bien pensadas no solo alegran el corazón, sino que también fortalecen nuestras relaciones y crean recuerdos que durarán toda la vida, grabados a fuego en nuestra memoria. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna sorpresa romántica así de especial? ¿Qué detalles creen que hicieron que esta cena fuera tan inolvidable para Afra? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su participación enriquece nuestra comunidad. Y si esta historia les ha llegado al corazón, les ha inspirado de alguna manera o simplemente les ha parecido bonita, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares, que el amor se contagia y las buenas historias merecen ser compartidas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, que vendrán cargadas de emociones y momentos especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que contar y más inspiración que compartir. Hasta la próxima.